Conceptos judíos. Bienvenidos a nuestro programa Conceptos judíos. Hoy hablaremos de los fariseos y de los saduceos y esenios. El término procede del hebreo perushim de parush, que significa los que se separaron. Otros consideran que procede del término hebreo pristá, los que santifican. A lo largo de sus más de 2 siglos de historia, los fariseos constituyeron una de las sectas más importantes en que se dividía el judaísmo desde el siglo VI antes de la era cristiana hasta el año 70, en que fue destruido el segundo templo. No solo fueron un movimiento social judío, sino también constituyeron un partido y una escuela de pensamiento. Tras la destrucción del templo de Herodes, los fariseos se restablecieron como judaísmo rabínico, judaísmo normativo y tradicional, poniendo las bases del judaísmo oficial y aglutinando en su seno a todas las corrientes judías a excepción de los caraítas. Según la literatura judía de la época, los fariseos proclamaban que la Torá debía ser el centro de la vida de todo el pueblo de Israel, no solo de los sacerdotes. Promovieron el rezo en las sinagogas y el culto en el templo, a la vez que pusieron de moda la idea de que el hombre responde de su conducta ante su prójimo y ante su comunidad, así como ante sí mismo, como había dicho Esdras, y adoptaron una actitud flexible respecto a la práctica religiosas diarias. Eran una de las al menos 4 escuelas judías de pensamiento del siglo I y se oponían a la secta de los saduceos. Eran también sucesores de los Hasidim o movimiento de los piadosos, movimiento de oposición a la civilización griega que se creó en tiempos del rey seleucida Antíoco Epifanes a mediados del siglo II a.C. Las creencias y postura social de los fariseos fue cambiante a lo largo del tiempo. Los sabios del Talmud ven una conexión directa entre los fariseos y ellos mismos, es decir, se proclaman descendientes del pensamiento farisaico. Los historiadores consideran al pensamiento farisaico judío como origen del judaísmo rabínico. La primera mención a los fariseos se puede leer en la obra histórica de Flavio Josefo y en su descripción de las 4 formas de pensamiento o 4 sectas judías en que se dividían los judíos de su tiempo. Hay que decir que antes, en los evangelios cristianos, se habla a menudo de ellos, unas veces en contraposición a la doctrina de Cristo y otras. No fueron los fariseos la única escuela de pensamiento judío de aquellos siglos. Otra importante fue la secta de los esenios, otra la de los revolucionarios y la de los saduceos. Los esenios fueron generalmente apolíticos. En cuanto a los grupos revolucionarios como los celotes y sicarios, nacieron como movimiento de resistencia a Roma. En cuanto a los fariseos y sus oponentes, los saduceos, fueron 2 de las primeras
sectas o movimientos que emergieron tempranamente en tiempos del Segundo Templo como facciones políticas durante el mando de los asmoneos. Nunca constituyeron una mayoría, ya que la mayoría de los judíos no fueron sectarios. No obstante esto, Flavio Josefo da a entender que los fariseos recibieron el respaldo del pueblo, mientras que los saduceos recibieron el apoyo de la élite, de las clases sociales altas. En cualquier caso, estas sectas muestran la diferente respuesta que los judíos dieron entonces a las fuerzas políticas, económicas y culturales. A lo largo de su historia, los fariseos se consideraron a sí mismos como contrarios a los saduceos. Los conflictos entre unos y otros tomaron cuerpo en el contexto de otros conflictos mayores entre los judíos a lo largo de la era del Segundo Templo que siguió a la actividad del reino de Judá en Babilonia. Uno de los conflictos fue de clase, el eterno conflicto entre pobres y ricos. Otro fue de tipo cultural, entre aquellos que se había helenizado y los que se resistían a ello. Un tercer conflicto era de tipo jurídico-religioso, entre aquellos que daban suma importancia al templo y los que preferían dar mayor importancia a otras leyes mosaicas y a los valores proféticos. Y hubo además un cuarto conflicto de naturaleza religiosa relacionado con las diferentes interpretaciones de la Biblia o de cómo aplicar la Torá a la vida judía, mientras los saduceos reconocen solo la letra escrita de la Torá y rechazaban la creencia en una vida después de la muerte. Los fariseos sostenían que era necesario atenerse a la interpretación hecha por los rabinos. Saduceos y fariseos mantenían pensamientos encontrados en la mayoría de estos asuntos. En general, los saduceos eran conservadores, aristocráticos, amigos de la monarquía, mientras que los fariseos eran gente ecléctica, democrática, más cercana al pueblo. La posición del fariseo es la que un mamzer sabio tiene procedencia sobre un sumo sacerdote que sea ignorante. Gracias y hasta el próximo programa.